Primer libro de Reyes, capítulo número 11, verso número 14 al 26. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Verso 15, léalo por favor. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Verso 19. Y la hermana de Tafenes le dio a luz su hijo Genubac, al cual destetó Tafenes en casa de Faraón. Y estaba Genubac en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Verso 21. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Verso 23. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Verso 25, léalo por favor. Todos el verso 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Zereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos en esta preciosa noche nuevamente por esa misericordia suya que nos permite, oh Dios amado, poder sentarnos a la mesa espiritual. Señor, tú eres grande y maravilloso, y por eso, Señor amado, te damos gracias porque nos das la vida, nos das, Señor amado, el tiempo para podernos dedicar, para justamente hoy estar aquí aprendiendo de tu voluntad, Señor amado. Enséñanos a través de tu palabra cada pasaje, cada libro que estudiamos, cada situación que tú nos presentas en la Escritura. Siempre, oh Dios, tienes algo encerrado allí para nosotros. Permítenos, Padre, porque en tu gracia y en tu misericordia todo, Padre, ayude para bien conforme, Señor, a tu amor por nosotros. De la misma parte, Señor, te pido y te suplico que aceleres los pasos de tu pueblo, y que también, Señor amado, no te olvides de tus hijos en la parte superior, los cuales de seguro también están dispuestos, Señor, para aprender, Padre, de tu palabra. Háblales también a ellos conforme al amor que tú les tienes. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias nuevamente y amén. Bien, mis amados, estamos en el primer libro de Reyes, capítulo número 11. Hemos dado lectura desde el verso 14 hasta el versículo número
26. Sí, hoy vamos a predicar por el tema sin enemigos. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema enemigos. Sí, esto tiene muchísimo que ver, obviamente, con los adversarios que alguien podría llegar a tener. Y a veces esos adversarios, diríamos, podrían llegar a darse sin que uno lo espere. Mas, sin embargo, sería muy triste tener adversarios por haber nosotros dado la pauta o haber podido incurrir en algo que crea una situación y por ende incluye personas que se levanten contra de nosotros. Bueno, todo creyente tiene un adversario común y la Biblia dice que nuestro mayor adversario o nuestro mayor enemigo es Satanás. Ese tipo de enemigo es un enemigo gratuito que todo aquel que ha decidido seguir a Jesús lo tiene. Es decir, que este tipo de enemigos yo no necesito promoverlo, no necesito equivocarme, no necesito fomentarlo. Este tipo de enemigos automáticamente vienen en el paquete, y se va a escuchar algo contradictorio, pero viene en el paquete de la salvación. ¿Sí? Y está ahí. Por más que usted no lo quiera o lo desearía separar del paquete de la salvación, el enemigo también viene en ese paquete. ¿En qué sentido? Obviamente, para que no se me vaya a malinterpretar mis palabras, en el sentido de que desde el día en que usted le entregó su vida a Cristo, automáticamente no solo Satanás, sino todo lo que él representa, su reino, sus huestes infernales, automáticamente lo ponen a usted en la mira sin telescópica del mismo diablo, para destruirlo, para hacerlo declinar de su decisión, para apartarlo, para que usted de una u otra forma experimente esa maldad, sin que él también en su debido momento la volcó sobre Jesús para que decline su ministerio. Mi amado, ese tipo de enemigos, ¿sí? Aún la misma Escritura nos dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos de estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Pero cuando ya no depende de nosotros, los enemigos obviamente, mi amado, se van a levantar contra nosotros. Ahora, ese tipo de enemigos, diríamos, usted los espera, o usted se hace la idea de que puedan llegar a surgir en cualquier momento de su vida. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de enemigo que Dios se ha encargado de levantarlos a consecuencia de nuestra desobediencia. Y eso sí es, llamado, algo demasiado perjudicial, sabiendo que ya de por sí tenemos adversarios que vienen, diríamos, dentro del paquete de la vida cristiana. Vienen dentro de, digamos así, del estándar de vida, sí, ahora en Cristo Jesús. Pero adicional a eso, gestar enemigos o provocar que Dios me envíe enemigos a consecuencia de mis desatinos, de mis desobediencias, de mis rebeldías, eso sí que es, o se podría llegar a decir que es un gran dolor de cabeza. Y eso, mi amado, es justamente lo que hoy en esta preciosa noche vamos a tratar por medio del estudio de la palabra. Los enemigos de los cuales se habla desde el capítulo 11 de Reyes, verso 14 en adelante, son enemigos por castigo divino. ¿Sí? Son enemigos por castigo divino. ¿Por qué digo esto? Porque si usted recuerda un poquito la enseñanza del viernes anterior, y si viene la escritura, por favor, venga conmigo al capítulo número 11, pero claro, a versos anteriores al de la lectura, mira lo que nos dice el Señor, versículo número, voy a leer el versículo número 9 en adelante, mira lo que nos dice el Señor allí. ¿Lo tiene? Primera de Reyes, capítulo número 11, verso número 9 en adelante, dice el Espíritu Santo: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había, ¿qué dice?
se había apartado, dice el Señor, sí, se había apartado. Y claro, ¿esto qué provocaría, amado hermano? Dice aquí, se apartó de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces ya antes, es decir, que había tenido el favor, la gracia, yo no sé, el toque delicado de Dios como para que pueda llegar a experimentar presencia divina, pero ni así pudo mantener, diríamos, su perseverancia en su Dios. En el verso número 10 dice, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y ya usted sabe las razones, ya usted sabe los motivos. ¿Por qué causa el corazón de Salomón se inclinó tras dioses ajenos? Porque tristemente se dedicó a ¿qué cosa? A amar a muchas mujeres. Se entregó con todo su corazón, sí, a desafiar los límites de la prudencia, y llegó a obtener, como usted ya lo ha podido verificar a través de estudios pasados, 700 reinas y 300 concubinas. Y si a esto le añade que la edad de Salomón sí iba en aumento, su corazón se hizo frágil, se hizo dócil, vulnerable, toleró las cosas y luego terminó siendo permisible. Y tanto que cuando las esposas le pedían que les hagan, si se les permite o les autorice hacer templos para cada una de los dioses de sus mujeres, porque diríamos que el pecado se agravó porque Salomón no solamente que tuvo muchas mujeres, sino que tuvo esposas de diversas naciones, sí, es decir, mujeres extranjeras. Y claro, si usted se casaría, digo yo, con una mujer de pronto hindú, usted automáticamente, si ya es activa en su religión, ella le va a decir a usted, mira, yo sé que tú eres cristiano, adoras a Cristo, adoras al Señor, pero yo adoro a la diosa Brahma. Y automáticamente, sí, así como yo respeto tu fe, tú tienes que respetar la mía. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, Salomón no tuvo filtro en ese sentido, no pensó que esto le iba a costar tan caro, pero obviamente Dios se lo pasó como factura. Y todo esto casi ya en su vejez. Cuando vamos al versículo número 11, como primer aspecto, Dios, insisto, le recriminó su pecado. Y esto provocó una sentencia divina. ¿Cuál fue la sentencia? Versículo número 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé, ojo con esta expresión, con la sentencia, romperé, dice el Señor, de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y cuando decía de un siervo, hablaba así, de un súbdito dentro del reinado de él. ¿Cuál era ese súbdito? Se lo leyó en el último versículo del capítulo 11, verso 26. ¿Cuál era ese siervo? ¿Cuál era el nombre de ese siervo? Vamos, ¿qué dice el verso 26? ¿Cuál era el nombre? Jeroboam. A ese hombre Dios le entregaría, sí, luego obviamente de la muerte de Salomón, le entregaría, sí, diríamos casi que el 90% del reino. Y cuando se lee, hermano, el Señor no solamente lo castiga, ya anunciándole que su reino va a quedar totalmente fraccionado, y él se va a quedar, como lo dice el Señor, y eso por misericordia divina, se va a quedar de las 12 tribus solamente con una para poderla liderar, sí, con una. Y dice el versículo número 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, hablando del hijo de Salomón, que fue Roboam. Versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo la he elegido.
verso número 14, y leo obviamente solo la primera parte que se leyó de manera inicial. Y Jehová, ¿qué dice que hizo, mi amado? Suscitó. Es decir, que Dios se encargó, mi amado, de despertar, por decirlo de alguna forma, el espíritu contrario al reinado de Salomón. O levantó, como diríamos así, levantó algo que no estaba en el corazón de esa gente cuando Salomón caminaba bien con Dios. Les levantó, mi amado hermano, digamos, un viejo, digamos, sentimiento de ver en Salomón digamos así, un hombre contrario, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Digamos así, a la contemplación con que antes lo miraba. Diríamos de esta forma: puede ser que tú te lleves bien con toda la gente, pero si haces en Dios algo que a él le desagrada, mañana más tarde, de pronto, hasta en tu misma casa, donde todos te hablaban bien, te trataban bien, oh sorpresa, comienzan a mirarte con desprecio. Comienzan a tratarte, diríamos, de mala gana, comienzan a ser hirientes con sus palabras. Y tú de un momento a otro decís, ¿cómo así? Si todo estaba bien. Y no encuentras una explicación. Y a veces la explicación, mi amado, es porque nos hemos apartado de Dios. Entonces, mi amado, cuando se lee desde el verso 14 al versículo 26, por lo menos yo detecto cuántos enemigos Dios le levantó a Salomón. Así a vuelo de pájaro, 3 enemigos. El primero de ellos, y el que más resuena entre ellos, es del cual se da mayor cantidad de información, que es un hombre llamado Adán, el cual nos dice la escritura que este hombre fue, llamado, un hijo de rey, ¿sí? En los tiempos de Edom, cuando este se había levantado contra Israel, e Israel, a la cabeza de David, en este caso como rey, lo salió a combatir y lo destruyó. Pero con Edom se hizo algo fuera de lo común. Fuera de lo común. Dice la escritura, y usted creo que sí reconoce las características de cómo era el general de Israel, hablando del general de David, sí, de este hombre llamado Joab. ¿Cuántos recuerdan a Joab? Joab, de hecho, fue muerto, ¿sí? Por orden directa ¿de quién? De Salomón. Y este lo hizo porque su propio padre, ya agonizando, le dijo a Salomón: quiero que a Joab, el general mío que me ha servido fielmente, lo mates. No lo vas a dejar, ¿sí? Que desciendan sus canas así, de manera tan feliz en su vejez. Él necesita ser ejemplarizado con su muerte, porque él, aun cuando me ha servido fielmente, ha sido un hombre sanguinario. Ha sido un hombre que cuando se ha tratado de poner de pronto unidad o paz entre el pueblo, por medio de sus actos arrebatados, se ha disparado en su cólera y ha sido arbitrario, aún pasándose por encima mis propias órdenes. No quiero entrar en detalles, usted ya conoce la historia, creo, y si no, pues retrocede la Biblia y vaya leyendo desde 2 de Samuel para que se entienda. Pero Joab era un general muy fiel, pero muy temperamental. Cuando David le dijo: guarda a mi hijo, no lo mates, es como que si le hubiera dicho así a Joab: mátalo, y mátalo bien. Así era. Este hombre era un poquito, digamos así, en su temperamento no sabía tener control, se dejaba llevar por la ira. Cuando el reino se le dividió en los tiempos también, llamado hermano, acuérdese que antes de Salomón estaba jugando por el reino, ¿quién? ¿Cómo se llamaba? Absalón. No sé, Absalón. Él tenía también, amado, sí, David huyó de Absalón, siendo rey, porque no quiso confrontar en lucha a su hijo. Y Absalón había levantado su propio, diríamos así, régimen militar. Pero David, luego de que sí pudo llegar a vencer las tropas de su propio hijo, queriendo establecer la paz, sí, dividió
guarnición militar bajo el régimen de dos generales. Uno, Joab, y otro, no me recuerdo bien el nombre, creo que fue Adonías, si no me falla la memoria, si no me corrige, el cual estuvo al frente de los ejércitos de Absalón. ¿Sí? No, perdón, de Adonías, ¿sí? Bajo el régimen de Adonías. Y él le dijo a Joab, mira, los dos van a comandar mi ejército. Pero Joab dijo, los dos, naranjillas. Apenas aprovechó la oportunidad, ¿qué hizo? Agarró un puñal y se lo metió entre la quinta costilla hasta llegarle al corazón. Lo destripó, le abrió, sí, y lo mató. Claro, David no aplicó un juicio severo en su debido momento, porque David hasta cierto punto tenía rabo de paja. Sí, había tenido rabo de paja. Y a la verdad, muchos fracasos dentro de su forma de gobernar su casa, como que no le daban la autoridad. Sin embargo, esto David lo tuvo siempre en su corazón, y por eso él le ordenó a su hijo Salomón, diciéndole: con Joab tú vas a actuar de esta manera, ¿sí? Y lo vas a matar. Y claro, no lo mató simplemente porque cumplió una orden, no. Esperó pacientemente Salomón a que Joab vuelva a ser de las suyas. Y claro, volvió a ser de las suyas. Y ahí sí Salomón no contempló más y lo mandó a matar. Y estando él, hablando de Joab, bien agarrado de los cuernos del altar, ahí mismo lo mató, sin contemplación. Bueno, Joab, el que había sido general de Israel, mi querido hermano, en los tiempos de David, no solo que destruyó a los edomitas, porque eso se narra en el capítulo 11, versículo 14 en adelante, sino que se había quedado 6 meses, como dice la Escritura, en la región de Edom, tratando de buscar, de hurgar y de matar a todo niño y varón, ¿sí? En este caso, valga la redundancia, de sexo masculino. Solo estaba dejando con vida a las mujeres. ¿Con qué intención? Para hacer desaparecer cualquier vestigio de descendencia de los edomitas. Adad en ese entonces era un niño, y este huyó hacia la región de Egipto. Ya mi amado cayó en gracia con el faraón de turno, porque faraón es un título. Sí, cayó en gracia con el faraón de turno y le dio casa, cama, dama y chocolate. ¿Sí? No solamente que le dijo que venga, sino que vive conmigo, le dio posesiones y aún la hizo casar con una cuñada de él. ¿Sí? Con una cuñada de él. Se casó con la hermana de la esposa de faraón. Y allí ellos dos tuvieron un hijo, y el hijo no estaba montado. Dice que se crió junto con los hijos de faraón. Mientras pasó todo esto, pasaron años, murió David. Mira, murió David, y Adad no tuvo, digamos así, no tuvo necesidad de mirar atrás y decir: yo creo que es tiempo de ir a reconquistar mi reino. No, se quedó tranquilo. Si murió David, subió Salomón como rey, y también Adad no dijo: yo creo que ahora es necesario ir a reconquistar mi reino. No hubo necesidad. ¿Por qué? Porque Dios contuvo la venganza de un hombre llamado Adad, que había experimentado en su infancia la destrucción, ¿verdad?, muy sañosa de todo varón edomita. Recordemos que en parte el pueblo de Edom, en parte, hermano, también descendían, ¿sí?, de los lomos de Noé, hermano. Igual, todos estaban de una u otra forma emparentados. Ahora bien, pero si Salomón peca contra Dios, volcándose a los ídolos, Dios automáticamente despierta en Adad venganza. Quiero que venga conmigo a la Biblia. Quisiera empezar por un texto base, mi amado hermano, para que podamos ver por qué Dios hace estas cosas. En el libro de los Proverbios, en el capítulo número 16,
Libro de los Proverbios, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Verso número 7. Quiero que lo lea con detenimiento porque esto creo que explica mucho en la enseñanza de este día. En Proverbios capítulo 16, verso número 7, dice el Espíritu Santo: cuando los caminos del hombre, ¿lo tiene? ¿Sí? ¿Sí lo tiene? ¿Sí? ¿Lo puede leer conmigo? Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Ojo con esta palabra. ¿Eso qué implica? Ahora, si yo quisiera, digamos, ser meticuloso en esa lectura y algo de pronto calculador, podría decir, o sea que enemigos nunca van a faltar. Siempre van a haber enemigos. Siempre va a haber gente, mi amado hermano, que te tenga, como dicen algunos, entre ceja y ceja. Y usted los puede encontrar en el barrio, ¿verdad? Hay gente, mi amado, que usted, no, ¿qué le digo? Nunca los ha tratado. Pero el solo hecho de que de pronto usted pasa por la vereda, lo que va mirando mal. Y lo mira y lo va siguiendo, ¿no? Y usted siente esa mirada aquí en el cuello y dice: ¿qué pasa? Y cuando lo ve, y le ve la cara como que se lo quieren comer. Sí, y usted dice: pero yo ni la conozco, o no lo conozco, pero, hermano, algo hay en medio de la naturaleza del hombre, porque todos lo hemos experimentado, todos también de nuestra parte. ¿Quién de ustedes, cuando fue al colegio, usted tenía su grupito, llegó alguien nuevo al aula y usted, me cae mal, dice, no sé, pero me cae mal. Algo tiene que me cae mal. Ni sabe qué es, pero ya le cae mal. Mi amado, usted puede encontrar enemigos en el trabajo. Gente que posiblemente de manera amigable, entre comillas, se acerca al compañero, ¿cómo está? Lo saluda, todo. Pero apenas usted da la vuelta, mi amado, trata de hacer todo lo posible para que lo voten. Y le buscan, mi amado, inclusive hasta le ponen, como si algunos, la cascarita, para ver si usted cae con ella. Y yo quisiera de pronto, solo como mención, mira, Daniel, el gran profeta Daniel, tenía enemigos. Y siendo uno de los más grandes gobernadores, sí, para Nabucodonosor allí en Babilonia, siendo excelente, siendo un hombre íntegro, intachable, los enemigos, mi amado, se le levantaron de manera gratuita. Él no los fue a buscar. Ellos buscaban oportunidad, ¿para qué? Para que Nabucodonosor o lo sacara de su puesto o lo matara. ¿Qué había hecho este hombre? Una sola cosa: hacer las cosas con integridad. Y eso a los demás no les gustó. Es como que si todos se dejan colmar y tú no. Todos reciben dinero por debajo de la mesa y tú no. Si tú lo haces así, guardando tu integridad, de seguro todos tus compañeros te comenzarán a mirar mal. Y te dirán: este de aquí debe ser infiltrado del jefe. Y otro dirá: pero si el jefe también lleva, ¿ay qué será? ¿No será hijo del dueño? Y ya de por sí te crean una fama. Mi amado, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Dios, mi amado, hace algo sin que tú te des cuenta. ¿Qué cosa? A tus enemigos, ¿qué dice la Biblia? Los hace estar en paz contigo. Eso significa que los enemigos siempre están ahí, pero Dios se encarga de que no te pongan el ojo. Dios se encarga, mi amado hermano, de que no se levanten contra ti. Dios de una u otra forma te está cubriendo las espaldas para que no ocurra de pronto ese deseo de hacerte daño, porque simplemente Dios pone de su gracia en tu vida. Pero también es bien cierto que así como cuando alguien camina conforme a los designios de Dios y Dios lo ampara, también pasa lo opuesto.
¿Qué cosa, mi amado? Cuando yo voy, y acompáñame por favor, quisiera ir a dos textos. Ambos dicen lo mismo, pero hay un texto que habla más que el otro. Voy por el primero. En Isaías capítulo 48, verso 22. Libro del profeta Isaías. ¿Lo tienen? En el capítulo 48, verso 22, ahí tenemos un texto muy sencillo, el cual dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Ya lo encontró? Isaías 48, verso 22. ¿Qué ha dicho Dios para los malos? Claro, yo sé que muchos dirán, pero yo no soy malo, hermano. Bueno, está bien. Por eso es que tomé dos textos. Pero la generalidad, digamos así, la generalidad de las cosas para Dios es: para el malo no puede haber paz. Para el malo no puede haber tranquilidad. No puede haber esa serenidad. No. Por eso es que siempre al hombre que tiene la tendencia de hacer las cosas que a Dios le desagrada, Dios también se encarga de siempre mantenerlo en la zozobra, en la expectativa. Siempre lo tiene de tumbo, lo tiene, qué sé yo, en la enfermedad, lo tiene en la crisis. ¿Por qué? Porque un malo, de acuerdo al concepto divino, no puede llegarle la paz. Y si acaso le llega, será la paz terrenal, la cual es vana, la cual es sin valor y es, mi amado hermano, algo superficial. Adicional a esto, en el mismo libro, pero avance conmigo al capítulo 57. Aquí ya esto como que sí nos toca a nosotros. O por lo menos ya lo hace de manera más puntual, más focalizada. Porque así como en el primer texto el Señor apunta a los malos, diría cualquiera, a los que no tienen a Dios, aquí va a hablar de los que conocen de Dios. ¿Ya lo encontró? Isaías capítulo 57, verso 20 al 21. Verso número 20 al 21. Dice el Espíritu Santo: pero los impíos. Y aquí ya es otra cosa, porque el impío tiene como característica conocer de Dios. Por eso su postura de impío, que es lo opuesto a lo pío, no de gallina ni de bonito, sino hablando de la devoción, del ser devoto a Dios. Y lo impío es ser, obviamente, conocedor, pero no obedecedor de esa palabra. Sí, pero los impíos son como el mar, dice el Señor. ¿Pero cómo? En tempestad, que no pueden estarse quietos. Vamos a ver a qué se refiere. Y sus aguas, ¿qué le arrojan? Cieno y lodo. Y mira cómo culmina: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mira tú, mi amado, esto es hasta más gráfico. Son como esa embarcación sobre las aguas, pero ¿qué agua? Aguas turbulentas. Aguas que obviamente arrojan, como dice en la Escritura, ¿qué cosa arrojan? Arrojan cieno y arrojan lodo. Es agua puerca, agua sucia. ¿Cuántos quieren ir a la playa a bañarse pero con agua puerca? ¿Verdad que a veces suele pasar que uno va al mar y hay bastante chunguillo, me parece que es, o algas, y cosa que la gente va y a lo que sale viene todita, todo su cuerpo viene posiblemente con hilacha, porque uno dice: ¡ay, qué asco! Y se sale la gente. ¿Sí? Mi amado, esa gráfica Dios la pone en función, obviamente, de que no puede haber para alguien impío, alguien que conoce su voluntad y obviamente no la quiere obedecer, tampoco puede haber paz. Ahora, esto creo que encaja mayormente en la vida de Salomón. Salomón ha pisoteado la palabra. Salomón ha tergiversado y ha dado un testimonio terrible, no solamente para, diríamos así, para sus esposas, sino para todo el reino. Para todo el reino. Si la cabeza está así, ¿cómo, mi amado, podría organizar su cuerpo?
Dice el Señor, si volvemos por favor al libro de Reyes capítulo 11, por eso es que la sentencia de Dios no parece ser exagerada, parece ser más bien, sí, de acuerdo a la falta, aun cuando la misma Escritura nos dice que Dios no nos paga realmente conforme a nuestras obras. Porque si algo mereciera el hombre luego de pecar, ¿qué cosa sería? La muerte. Pero Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y fue muy misericordioso en este juicio. ¿Por qué? Primeramente porque no le dividió el reino en su reinado. Le dijo, mira, yo podría hacer esto. Podría hacer esto a ti en este momento. Y ya Dios lo había hecho. ¿Con qué rey lo había hecho? Con el primer rey de Israel. Con Saúl. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Segundo, mi amado, si le dijo que el reino, si lo iba todavía a tener, ¿verdad que sí? Lo iba a mantener. Igual no lo voy a romper de tus manos. Seguirás administrándolo, seguirás de una u otra forma, diríamos, a la cabeza de esta bendición que le he dado. Pero algo sí lo vas a experimentar, y serán los enemigos que yo te levantaré. Y claro, David dijo en su debido momento, Señor, si me vas a castigar, a él le dieron una opción cuando hizo el censo, ¿se acuerdan? Le dieron una opción y David fue muy sabio, Señor, que no caiga en manos de mis enemigos. Eso sí que no le dijo, Señor, porque los hombres no tienen misericordia. Pero para Salomón, que tenía ese don de sabiduría, no hubo esa opción. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más también se le va a demandar. Para David hubo la opción, para Salomón no. Y tristemente cayó en manos de sus enemigos. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, versículo número 14, Jehová suscitó un adversario a Salomón. ¿Quién fue? Adán, el cual era, dice la Escritura, ¿qué cosa, mi amado? Era edomita. Ahora, esta referencia, mi amado, ¿sí? de la que se nos da en la Escritura, es simplemente para poder tener un dato histórico que tristemente no lo tenemos, ¿sí? en la Escritura en los tiempos de David. Por ejemplo, usted puede ir al libro de Crónicas, puede ir al libro de Samuel o de Reyes, y usted no va a encontrar los detalles de ¿qué? De la situación que vivió Adán. Esto solo lo encontramos en Reyes 11, verso 14 en adelante. Amén. Pero tenemos el registro. Y dice, Adán edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, en tiempo obviamente cuando era un muchacho, porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar, ¿a qué salió él, mi amado hermano? ¿A qué fue para allá? A enterrar los muertos de la batalla. Imagino que ahí, ya una vez conquistado Edom, David dijo, bueno, yo me regreso, haz lo que tengas que hacer. Pero Joab, creo que fue muy malicioso, e hizo más, pero por saña, de lo que tenía que hacer. Se quedó dado y dejó gente para que matase cualquier vestigio de hombre. Fue tremendo esto. Y dice, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab, es decir, que se quedó con, digamos, como con las regalías de la batalla, y dijo, bueno, aquí en Joab, como que voy a establecer una casa para vivir. Pero eso, mi amado, no fue simplemente algo, diríamos, del momento. Él dijo, si me quedo y puedo seguir matando a los descendientes de los hijos de Moab, lo hago. Y lo hizo. Y eso sí fue ya más allá de los límites. Porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino de Edom, o en Edom. ¿Qué hizo Adán? Huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adán muchacho pequeño.
posiblemente unos 10 años. Y se levantaron también, ¿quiénes, mi amado? Como enemigos de Salomón. Y se levantaron de Madián y vinieron, dice allí, a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos y aún les dio tierra. Y claro, de esa forma, Adad se hizo ya una pequeña nación, un pequeño pueblo. Y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, es decir, que le dio a su cuñada, ¿sí? La hermana de su esposa. Dice la escritura, versículo número 19, ¿sí? La hermana de la reina Tacfenes. Y la hermana de Tacfenes le dio a luz su hijo Genubá, al cual destetó Tacfenes en casa de Faraón, y estaba Genubá en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Es decir, que se crió como un príncipe. Algo muy parecido a lo que le pasó aquí también a Moisés. Pero Moisés algo hizo a diferencia de Genubá. Cuando ya estaba grande, ¿qué hizo este hombre? Renunció a su derecho, ¿sí? Del cual, por haber sido criado por la hija de Faraón, le pertenecía. Dice la escritura que él rehusó a llamarse hijo, ¿sí?, de Faraón. Renunció a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sintió más identificado ¿con qué? Con los maltratos del pueblo, que gozar de los deleites temporales de los tesoros de los egipcios. Mira, tremendo, ¿ah? Versículo número 21. Ahora bien, ojo con esto. Oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto el general del ejército, hablando de Juan, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Déjame ir a mi tierra. Ahora, si usted pone este asunto en la parte de cronología del tiempo, posiblemente Adad estuvo diciéndole a Faraón que le dé permiso, porque prácticamente él lo tenía bajo su cobertura. Pero Faraón, de una u otra forma, lo retuvo y le dijo: no, si conmigo tienes todo. Algo muy parecido también a lo que le pasó a uno de los hijos de Jacob, hablando de quién, de José. Miento, a uno de los hijos de Isaac, hablando de Jacob. Jacob estuvo con Labán. Labán también quería salirse, dijo: ya quiero irme. Digo: no te vayas, porque sabía que mientras él estaba allí, Dios prosperaba, sí, a Labán. Claro, pero todo fue en el tiempo de Dios. Todo fue en el tiempo de Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque mientras Salomón se mantenía alineado conforme a la gracia del Señor, también, mi amado, su Dios lo libraba de los enemigos o de los posibles enemigos futuros. Recuerda lo que leíamos en el texto de Proverbios: cuando los caminos del hombre son conformes a los caminos del Señor, ¿el Señor qué hace? Transmiterándolo, el Señor cubre nuestras espaldas, hermano. Nos guarda de cualquier mal que podríamos llegar a tener. Y no solo de nuestros enemigos, mi amado, nos libra de accidentes, nos libra de robo, de hurto, de enfermedades. Mi amado, el Señor nos ampara y nos favorece. Mas sin embargo, dice en el verso 22, Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta? Le dijo él. Sí, me encanta esta parte. ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. ¿Hablando de qué? De que nada le estaba haciendo falta. Sí, es verdad. Aquí estoy bien. Insisto, casa, cama, dama y chocolate. Tenía todo. Pero, claro, Dios había puesto, ¿qué cosa? Levantarlo a Adad, que era enemigo de Israel, pero como herramienta de castigo divino.
No te asombres, mi amado, porque eso sí, quisiera dar aquí un preámbulo, un paréntesis, mejor dicho, un paréntesis. Mi amado, cada uno de nosotros sabe cómo caminar con Dios. Cada uno de nosotros sabe si está o no está haciendo conforme a lo que Dios le ha pedido. Y como cada uno sabe cómo camina, uno no necesita muchas veces que Dios me ande revelando las cosas. Cuando uno sabe cómo camina, cuando esas cosas que me ocurren comienzan a ser negativas para mí. Tú sabes cuando estás caminando chueco, como decimos nosotros. Cuando hemos dejado en Dios de buscar su presencia, de buscar esa intimidad. Cuando nos olvidamos de manera ingrata, mi amado hermano, de servirle, de poder estar en comunión con Él, orando, buscando su palabra, viniendo a congregarse. Uno lo sabe. Y cuando uno, mi amado, sabe cómo camina, y los males comienzan, obviamente, de manera consecuente a levantarse, mi amado, uno no necesita una bolita de cristal como para decir, Señor, ¿qué está pasando? Ya uno suma las cosas, dice, me estoy flojo en esto, estoy desganado acá, no estoy cumpliendo, y ahora esto, Señor, yo sé que esto es mi culpa. ¿Verdad que es así? Yo sé que esto es mi culpa. Pero así como Dios te hace ver por dónde van las cosas, mi amado, cuando Dios te las hace ver es para que tú las corrijas. Cuando Dios levanta, mi amado, un enemigo como mecanismo de sanción o de alada de orejas para alarnos a nosotros, mi amado, el fin de Dios no es para simplemente ponernos dificultades y ya. No, el fin de Dios es poner las dificultades para que nos volvamos a Dios. Quiero que esto sí quede, mi hermano, como que limpio. Esto no se trata de que Dios me levanta un enemigo y me deja morir en las manos de mi enemigo. No, es que Dios me levanta una situación para que yo recapacite, reaccione y me vuelva a Dios. Dios ha dicho en su palabra, volveos a mí y yo me volveré a vosotros también. Amén, sí lo han leído, ¿verdad? Amén. Y si acaso no, venga conmigo a la Biblia. Igual, mi amado, dice el Señor. Acompáñame, por favor, a la Escritura. Y mira lo que nos dice el Señor. En Zacarías capítulo 1, libro del profeta Zacarías, capítulo número 1. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo aquí? Mira, y quiero empezar justamente dicho lo que he mencionado. ¿Lo tienen? Zacarías 1, verso número 2. Y mira que voy a leer hasta el versículo número 4. Solo como para que veas con qué intención Dios hace las cosas. A diferencia de nuestro enemigo el diablo. Ese sí, cuando levanta algo nos quiere destruir. Y ese sería su, digamos, su placer, sería su placer hacerlo. Dice el versículo 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, hablando de toda esa descendencia. Diles, y aquí va el profeta para el pueblo que le estaba oyendo en ese momento. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho también, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y ponle asunto al verso 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciéndoles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ¿qué hicieron ellos? Y no atendieron
ni me escucharon, dice Jehová. Esa es la gran diferencia. Cuando Dios levanta un enemigo para reprender tu mal caminar, mi amado, ¿lo hace para qué? ¿Para destruirte? No, mi amado. ¿Para qué lo hace? Para que te vuelvas a Él. ¿Sí me entiende, verdad? Mi amado, no todo lo que a veces nos pasa, la culpa es del diablo. A veces el responsable es Dios. Es Dios. Cuando en otros escenarios el enemigo es el culpable, aquí le hacemos leña también. Pero cuando es Dios el que provoca nuestro mal, mi amado, debemos de saber de que ese mal no lo hace, mi amado, por, como decimos nosotros, por loco, no. Dios lo hace porque ve nuestro caminar. Y cuando nuestro caminar es torcido, entonces Dios, mi amado, sale al frente y cual padre que realmente ama a su hijo, sale y lo corrige, lo disciplina. Y querido hermano, volviendo al libro de Reyes, capítulo número 11, en el versículo número 22, en esa última parte, sí, Adán le dice al rey, versículo 22, ¿lo tiene? Verso 22. Él le responde diciéndole al rey: nada, no me falta nada. Me imagino que hasta le debe haber dicho: sí, y te agradezco esto, pero con todo te ruego que me dejes ir. Ahora, ¿en qué momento esto ocurrió? ¿En qué momento? En el momento en que Dios le estaba dando ¿qué cosa a Salomón? La sentencia. Ahí ocurrió esto. Por eso es que el texto sale aquí, en Primera de Reyes 11. Cuando él, mi amado, le está diciendo, sí, a Salomón, hablando de Dios, diciéndole: y voy a levantar contra ti enemigo. En ese momento, mira, en Egipto, en otra nación, en otro país, con un hombre que al parecer ya tiene su vida hecha, derecha y asegurada, con casa, cama, dama y chocolate, mi hermano, con pueblo, con hijo, con todo, dice: quiero regresar a Edom. Claro, él no le dijo su verdadera intención. ¿Cuál era su intención? Ir a reconquistar su pueblo, sí, su nación. ¿A qué precio? Al precio de hacerle a Salomón la vida de cuadros. ¿Y sabes qué? Salomón ya era viejo en ese entonces. Tanto deleite, tanto placer, como dicen algunos, a que la alegría del pobre dura poco, pero también yo quiero argumentar algo: la alegría del desobediente también dura poco. Los placeres de un desobediente también duran poco, hermano. La plata de un desobediente también dura poco. El gozo de un desobediente solamente dura lo que dura el culto. Mi querido hermano, Dios, aparte de él, de Adán, también dice en el verso 23 que le levantó por adversario contra Salomón. ¿A quién? A Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Adad-Ezer, el cual había sido rey de Soba. Y aquí da el argumento histórico de esto. Había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Verso 25. ¿Y qué pasó también? Y fue adversario de Israel todos los días, hablando claro, cuando habla de todos los días no se refiere a todo el reino, no, fue todos los días a partir de la sentencia. Todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Adad. ¿Por qué? Porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. ¿Quién? Este hombre llamado, como lo dice la Escritura, Rezón.
Sí, llegó a ser rey de Siria. Y mira usted, mi amado hermano, pero los sirios fueron un dolor de muela para Israel. Ya en los tiempos de los reyes, hablando ya de las dos líneas reales que salieron del reino del norte y el reino del sur. Claro, Siria fue un dolor de cabeza, un dolor de muela permanente, como enemigo perpetuo para la nación de Judá. Así como los asirios lo fueron para el reino del norte, los sirios lo fueron para el reino de Judá, el reino del sur. Versículo 26, aparte de levantarle dos enemigos extranjeros, uno por venganza, otro como enemigo propiamente de local, aparte le salió un enemigo interno. Versículo número 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ahora, para no entrar en mucho detalle, porque como vamos a continuar estudiando esto, amado, ¿en qué se fundamentó Jeroboam para levantarse como enemigo de Salomón? A consecuencia de los duros y severos impuestos que Salomón, mi amado, había acostumbrado en todo caso en su reinado a tener. Salomón, mi amado, yo sé que la Biblia no lo ha mencionado hasta este momento, pero más adelante saldrá a relucir que Salomón fue un hombre muy, ¿cómo le digo?, muy tendido a lo material. ¿Se acuerdan que usted, cuando se leyeron conmigo el libro de Eclesiastés, se recuerda usted que él no le privó nada a sus ojos, que todo lo que le vino a la mano lo hizo, que así también se prestó para los desvaríos y las locuras? ¿Se acuerda? Amado, este hombre, hablando de Salomón, amado, prácticamente, yo sé que se oye mal, pero diríamos de esta forma, se bañaba en oro. La plata como tal, dice la Biblia, que era desestimada como cualquier cosa. Pero todo lo que él tenía era de oro. No es por nada, pero, mi amado, principio de todos los males es el amor al dinero, o en este caso a las riquezas. Ya Dios, ¿se acuerda que la semana pasada que se hurgó bastante en esto? Ya usted sabe por mandato divino de que para un rey Dios le prohibía que multiplicara caballos, que multiplicara, amado hermano, obviamente oro, plata. ¿Por qué? Para que no desvíen su corazón. Este Jeroboam se levantó porque vio que el reinado de Salomón, claro, tantas mujeres dañaron el corazón de Salomón. Y se hizo demasiado impositivo. ¿Para qué? Para poner impuestos sobre el pueblo. Y Jeroboam comenzó, mi amado hermano, a tener auge y comenzó a ser oído por otros de la nación, hasta el punto que cuando muere Salomón y Roboam coge el reino, Jeroboam a la cabeza, junto con los ancianos de Israel, le van y le dirán al hijo de Salomón: tu padre nos tuvo, dicho, estoy parafraseando, tu padre nos tuvo del pescuezo acá, con los impuestos. Dinos, ¿cómo vas a ser tú? ¿Vas a ser más blando que tu padre? Si es así, te serviremos. Si no es así, atente a las consecuencias. Roboam fue a consultar no a los ancianos, a los muchachos. ¿Qué les voy a responder? Le digo. Y los muchachos, como muchachos mismos, ¿no? ¿Qué? Es que más de hermano, firme este pueblo para que se someten a ti, de verdad, sí. Y bien mandado Roboam sale y les dice: miras, uno de mis dedos, dijo Roboam, será más fuerte que toda la mano de mi padre. Si él los azotó con impuestos, yo lo haré 10 veces más. Ni corto ni perezoso Jeroboam salió, se armó de gente, mi amado hermano, y le dividió el reino. 10 tribus se fueron con él, y solo una le quedó a Roboam.
Concluyendo, mi amado hermano, concluyendo, cuando vamos, mi querido hermano, al capítulo número 11, estamos allí en la lectura, versículo número 27 en adelante, dice el Señor: la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, hablando de la ciudad, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, ¿quién? Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Lo puso como un administrador. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, hablando del profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré, oh rey, todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Verso 35, le hago por favor. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Verso 39. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón, ¿qué hizo? Procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Amén. Mi amado, nadie es indispensable en la obra de Dios, pero todos somos necesarios. ¿Qué deberíamos de aprender? Que si Dios te llama, mi amado, celosamente guarda tu corazón. Amén. Para poderle servir con total integridad. Porque si no lo haces, mi amado, Dios levantará a otro mucho mejor que ti y que mí. Amén. Bendiga.
bendigamos al Señor en esta preciosa. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Dios.